nos falta poco para concluir este temita. Entonces, terminamos eso y yo creo que nos vamos nomás a hacer nuestras actividades, chicos, porque 24 es siempre, Sí, hay que hacer, Lice. ¿no? Hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? En Sí, la licenciada. familia, con la familia, hay que estar haciendo compras y demás. Entonces terminaremos este temita que es lo que nos queda de ver, es netamente teórico. Lo veremos y ya después nos vamos. Entonces comenzaremos. ¿Listo? Ayer hemos visto como garantía, como colateral, que las cuentas por cobrar. Hemos dicho que cuando se hace un financiamiento se da una garantía y puedo dar estos activos, en este caso corrientes, los que son líquidos o razonablemente líquidos, como cuentas por cobrar e inventario. Entonces, el inventario, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con esto? El inventario, el prestamista dice puede vender ese inventario. ¿Quién es el prestamista? El que se presta, el que presta, prestamista, ¿no? Entonces, puede vender ese inventario. Debe ser comerciable. ¿Qué significa? Yo no voy a aceptar un inventario como garantía si es un inventario que no se vende. No me conviene, ¿verdad? No me conviene. Entonces, tiene que ser comerciable. Asimismo, este inventario relativamente estándar tiene que ser relativamente estándar, o sea, que se comercialice, que se use mayormente por gran cantidad de personas, que sean de uso general, más o menos, dice esto, se refiere a inventario relativamente estándar, eso lo hace comerciable. Y para el que existe un mercado fuera de la organización del prestatario que lo comercializa, ¿ya? Entonces, tengo que evaluar, como he evaluado anteriormente las cuentas por cobrar, calidad y el importe, igual aquí tengo que evaluar la calidad de ese inventario, si se puede vender, porque si no se puede vender, me están poniendo como garantía. Si no me cumple el prestatario, entonces yo me lo agarro ese inventario, pero de nada me sirve que no lo pueda vender, ¿no? Entonces la calidad, ¿sí? La calidad del inventario se refiere a que sea comerciable, un inventario relativamente estándar y que exista un mercado fuera de la organización. Bien, entonces, cuando es comerciable y cuando se pone esto como colateral, el inventario, una vez de derecho a la evaluación, y lo ponen como garantía, ¿qué hace el prestamista? El prestamista determina el porcentaje que está dispuesto a adelantar. Recuerdan que ayer en cuentas por cobrar le daban un adelanto, ¿no ve? Un adelanto en el ejercicio era creo el 90% de adelanto que daban en dinero, ¿sí? Lo propio aquí, el prestamista determina el porcentaje que está dispuesto a adelantar, considerando el mercado, ¿sí? El carácter perecedero, o sea, ese inventario es perecedero cuando se vence, la estabilidad del precio del mercado, cómo está en precios y la dificultad y el gasto de vender el inventario para saldar el préstamo. Ya entonces, por eso decíamos ayer que es menos líquido que las cuentas por cobrar. En las cuentas por cobrar, yo tengo una fecha o el plazo para poder controlar, digamos, cuándo se convierte en efectivo mis cuentas por cobrar. Pero en el caso del inventario, entran en juego muchas cosas y el riesgo es más alto para el prestamista. ¿Por qué? Porque puede el precio subir, puede bajar en todo caso. Tiene que estar estable el precio, pero si baja, esa es su garantía, bueno, pues se pierde. En cambio, en las cuentas por cobrar ya hay un monto que se tiene que cobrar e incluso ese monto aumenta si el no, aumenta porque le das a un precio más alto, ¿no? O sea, ahí hay un monto exacto. Pero en este caso del inventario, puede ser que el precio baje, entonces va a bajar su, em,
su precio también y su valor como garantía. Entonces, era más riesgo para el prestamista, ¿no? Y por tanto, es menos líquido esto, ¿no? Y tiene que almacenar el prestamista dependiendo, ahorita vamos a ver, dependiendo las formas de este inventario como colateral. Entonces, va a también gastar en eso, ¿no? Y de paso tiene que hay una dificultad y el gasto de vender el inventario para saldar el préstamo. No que será un anticipo, ¿sí? Entonces, lo restante tengo que ver si va a ser difícil vender ese inventario para saldar el préstamo. Bien, ¿qué tipo o qué formas de dar el inventario como colateral tenemos? Tenemos 5 formas, vamos a ver 5 formas. Uno es lo que ustedes pueden ver ahí, derecho prendario flotante, dice. Flotante. El prestatario, dice, puede comprometer el inventario en general, ¿ya? Sin especificar la propiedad implicada. Con este arreglo, dice el prestamista, obtiene un derecho prendario flotante sobre todo el inventario del prestatario. Entonces, ¿en qué consiste este derecho prendario? O sea, que compromete el inventario en general, todo el inventario. Todo el inventario. O sea, no se escoge que, cuál, por decir que es una empresa que tiene varios productos, entonces su inventario es diversificado, no diverso, pero aquí toma o compromete todo el inventario, ¿ya? Entonces, ahí se adquiere el prestatario un derecho prendario, el prestamista, mejor dicho, adquiere un derecho prendario que consiste en el decomiso legal de los bienes comprometidos en caso de falla en los pagos, ¿ya? Entonces, prendario viene dejas como prenda, ¿no? Como prenda, como garantía. ¿Qué vas a dejar de prenda? Te dicen, o decían antes, ¿no? Cuando te ibas a fletar ropa en Los Andes, tienes que dejar como prenda un anillo de oro, ¿no? Es una garantía. Entonces, este derecho de exigir esa garantía, ese derecho prendario, consiste en el decomiso legal de los bienes comprometidos en caso de falla en los pagos. ¿Qué bienes se han comprometido? Pues bienes realizables, ¿no ve? O sea, el inventario en general. Y permite el decomiso legal en caso de falla en los pagos. Por su naturaleza, el derecho prendario es un acuerdo un tanto impreciso, dice, ¿no? Y el prestamista podría encontrar difícil supervisar, ¿ya? ¿Por qué creen que el prestamista es aquel el que acepta tu derecho, acepta la garantía, tu inventario como garantía? ¿Por qué creen que este prestamista se le dificulta supervisar todo este inventario? ¿Por qué creen? A ver, participaremos un cachito. A ver, está Sofía Tapia. ¿Está Sofía? Vamos a poner igual quienes faltaron. Por hoy día no creo que controlemos la asistencia. Todos tienen muchas cosas que hacer. Pero sí para participar, sí la participación. ¿Está Álvaro Fernández? ¿Está Julia Quispe? A ver, Roger, ayúdanos, Roger. Sí, licenciada. Sí, sí, a ver, ayúdanos. ¿Qué se te viene a la mente cuando dice que mediante este método de derecho prendario se le dificulta supervisar este inventario al, al prestamista? ¿Qué se referirá a eso, Roger? Puede referirse a de que
no es tanto de la propiedad del prestamista de los inventarios. Ya, es del prestatario, ¿no ve? El que está, del dueño de los inventarios, sigue siendo dueño, ¿sí? Claro, no puede, solamente lo ha puesto de manera general, está bien. No tiene control porque no está en sus manos, digamos. Bien, Roger. ¿Qué más podría ser? A ver, está Josué. O Kevin Gamboa, tal vez. Está Acá, Adriana. acá. ¿Quién? ¿Quién es Kevin o Gamboa, Josué? Gamboa, sí. Kevin, ¿cómo Gamboa. es? A ver. Muy bien, Kevin Gamboa. Kevin, aquí nos dice que es bien dificultoso para el prestamista controlar este inventario. Roger nos dice porque no está en sus manos, porque no es de su propiedad. ¿Y tú qué crees? ¿Qué más? ¿Por qué más podría ser, Kevin, que le eh, dificulta? que, que puede ser que, como no está en sus manos, no puede el que se está prestando puede ser que lo venda también, el inventario, y ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien, Kevin? Lo que dice, sí. O sea, sí lo va a vender, pero no va a tener un control sobre esas ventas, ¿no? Y tendría que tener un control, ¿sí? Para que pueda tener el monto, digamos, de ese inventario, ¿no? Entonces, aquí solamente, muy bien, Kevin y Roger, aquí solamente pone de manera general ese inventario, ¿sí? De manera general, y como está de manera general, no tiene ni el control sobre la cantidad, no tiene el control sobre, como decía Kevin, cuántos han vendido, etcétera, ¿no? Entonces, solamente este derecho prendario flotante solamente es un- una protección que tiene ante el préstamo que le está haciendo el prestamista, nada más, ¿sí? Entonces, por esa razón, como es dificultoso para él, no tiene el control, el prestamista suele estar dispuesto a dar solo un adelanto moderado ante la dificultad para ejercer un control estrecho, ¿no? Entonces no le da mucho adelanto, como hemos visto, no un 80%, le dará un 50%. ¿Por qué? Porque el riesgo es más, el riesgo es más, ¿ya? Eso en cuanto al derecho prendario flotante. Vamos al siguiente, derecho de garantía sobre bienes muebles. Sobre bienes muebles. A ver, dice, se identifican los inventarios por número de serie o algún otro medio. Mientras el prestamista conserva el título de los bienes, el prestatario tiene el derecho de retención sobre el inventario. Aquí, aquí no es que se pone como garantía el inventario como tal, sino que es a través del título de bienes personales, otros bienes que tiene la empresa, bienes personales particulares que lo ponen como garantía. Solo el título de los bienes tiene. Pero esto es para que em, tenga todavía el prestatario el derecho de retención sobre el inventario. Este inventario no se puede vender a menos que el prestamista lo consienta. Dado los requerimientos de identificación rigurosa, los derechos de garantía sobre bienes muebles no son adecuados para inventarios con rotación rápida o de difícil identificación específica, pero sí son adecuados para ciertos inventarios de bienes de capital terminados como máquinas, herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, más que todo, esto es el título de estas máquinas. Si tenemos una maquinaria de inventario, que yo soy una empresa, una fábrica que hace máquinas de tejer, ¿ves? De tejer, tejedoras industriales.
Eso es lo que hago. La rotación de estas máquinas es rápida o lenta, o más lenta. Es más lenta, ¿no? ¿Cuántas máquinas saldrán al año? ¿No? Hemos dado el ejemplo, ¿se acuerdan? De rotación rápida de inventarios y rotación lenta. Pues este tipo de derecho de garantía sobre estos bienes, ¿ya? Máquinas, inventarios, ¿ya? Son, la rotación es más difícil, más lenta, por tanto, no se va a vender mucho, ¿ya? Entonces, por eso es que, dado los requerimientos de identificación, dice, los derechos de garantía sobre bienes muebles no son adecuados para inventarios con rotación rápida. Sí son aplicados esto cuando tenemos un inventario con rotación lenta como máquinas industriales que tenemos, que hacemos, que producimos nosotros, que fabricamos, ¿ya? Entonces dice, ese inventario no se puede vender a menos que el prestamista lo consienta. ¿Por qué no se puede vender? Porque yo tengo el título de estos bienes, ¿no? De estos bienes realizables tengo un título. Eso es mi prenda, mi garantía, el título de los bienes. No lo puedo vender a no ser que yo lo consienta como prestamista. Entonces, esto es adecuado en inventarios con rotación lenta. A ver, están entrando todavía. Ya. Vámonos al siguiente tipo de colateral, de inventario como colateral, a través de un recibo de depósito. El prestatario conserva el inventario, dice, y los ingresos de su venta en un fondo para el prestamista. Ya, aquí no le doy mis inventarios, no le doy los títulos de mis bienes, como hace rato, ya, no le doy como garantía todo mi inventario general, como en el primero del derecho de garantía flotante, como el que acabamos de ver, no le doy los títulos de esos mis bienes realizables. Aquí creo un fondo para el prestamista. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo sigo conservando mi inventario como empresa, pero lo que venda de ese inventario que está señalado como garantía, tengo que llevarlo a un fondo que va a ser netamente para pagar el préstamo que me está haciendo esa otra persona, ¿no? Entonces, lo llevo como una alcancía, digamos, para que con eso, con la venta de esos inventarios, yo pueda cubrir mi financiamiento. Ahora, este tipo de arreglo, dice aquí, en un préstamo, también conocido como planeación de planta, también se llama, se ha usado mucho con distribuidores de automóviles, de equipo y de bienes duraderos, ¿ya? Por ejemplo, un fabricante de autos envía unidades a un distribuidor, quien a su vez puede financiar el pago por estos autos a través de una compañía financiera, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí que el fabricante de autos, que sea Suzuki, por decir. Fabricante de autos Suzuki. Voy a enviar unidades a un distribuidor. ¿Quién distribuye los autos Suzuki aquí en Bolivia? ¿Saben ustedes? Imcruz. Imcruz es quien distribuye. Entonces, Imcruz, ¿ya? Puede financiar el pago de estos autos a través de una compañía financiera. Muy bien. ¿Ya? A través de un banco. Yo me presto para pagar estas unidades, ¿ya? Esta última, dice, o sea, la compañía financiera, el banco, va a pagar al fabricante los autos enviados. ¿Ya? Es un intermediario. Este le va a pagar al fabricante los autos enviados. El distribuidor, en este caso Imcruz, en nuestro ejemplo, firma un acuerdo de garantía de fondos recibidos que especifica que se puede hacer con el inventario, ¿no? Ahí te dice, yo recibo un fondo, es para pagar
ese inventario que he comprado. Entonces, el distribuidor, en este caso Incruz, puede vender los autos, pero debe entregar el ingreso de la venta al prestamista como pago del préstamo. ¿Ya? A través del banco le va a pagar, pero solamente por los ingresos de la venta. Puede tener otros ingresos, pero no. Los ingresos de la venta de esos autos, esos en específico, tienen que ir a pagar tienen que pagar el préstamo, ¿no? Al que le ha prestado. El inventario en el fondo, dice, a diferencia del inventario con derecho prendario, dice, se identifica con detalle por número de serie y otros medios. Con mucho más detalle tiene que ser esto. Obviamente. ¿Por qué tendrá que ser por mucho más detalle? A ver, vamos a tratar de hacer participar unos cuantos más. A ver, ¿dónde está Paola Huanca Mamani? ¿Está? Paola Huanca. ¿Está? Aquí, licenciada. Paola, a ver si nos puedes ayudar. ¿Por qué será que esto tiene que ir su identificación de estos inventarios con mayor detalle? Tienen que estar bien identificados. ¿Por qué crees? En este caso del recibo de depósito. ¿Por qué tienen que estar bien identificados? ¿Cuántos autos hay? ¿Por qué? ¿Por qué será? A ver, está Danitza. Danitza. Licenciada, buenos días. Buenos días, Danitza. ¿Por qué crees, Danitza, que bajo esta modalidad de recibo de depósito, en que creas un fondo de los ingresos de la venta de autos, con el ejemplo, y ese ingreso tiene que servir para pagar? ¿Por qué crees que esos inventarios de autos tienen que estar mucho más detallados en cantidad, en modelo, en, en importe, en, incluso en capacidad de su motor, qué tamaño tiene el motor? ¿Por qué crees, Danitza? Porque si bien el prestatario no va a estar, bueno, a diferencia de la otra modalidad que se tenía que pedir tipo un permiso para poder venderlo, en este Ujú. caso vamos a crear un fondo tipo Ya. para ver o como una contingencia para que sí o sí nos pague. Ahora, ese fondo se va a determinar con el inventario que yo estoy diciendo que va a ser como garantía. Debería Ujú. estar bien identificado porque en caso de que se venda alguna movilidad de lo que yo haya quedado con el prestatario, pues ese fondo sí o sí se tiene que ir al fondo que yo he creado para que se vaya pagando la deuda que se ha creado. En caso de que no lo hagamos así, pues no va a haber un buen control sobre ese préstamo y no se va a poder conservar bien ese inventario como tal, porque sí está destinado solamente para ese fondo, para que al final se pueda cubrir la deuda. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta, Danitza. Tiene que estar identificado bien a detalle, obviamente, porque tengo que ver que de esos inventarios identificados o automóviles, en este caso del ejemplo, el ingreso por la venta de eso tiene que ir al fondo y solamente de eso. Entonces, como decía Danitza, ¿no? Muy correcta la respuesta. Entonces, por eso tengo que tener a mayor detalle, identificar, porque no se olviden también que un distribuidor de autos, por ejemplo, Incruz, que estamos poniendo aquí en nuestro ejemplo, no solo distribuye Suzuki, distribuye otras marcas de auto, como Renault, como incluso en autos chinos como Jack. ¿Qué otros más? A ver, Suzuki, Jack, Renault. Bueno, eso es lo que conozco yo, ¿no? Tal vez tiene otros más, otros. Entonces, estos autos son de distintos fabricantes, si se dan cuenta.
Entonces, incluso tengo que identificar por tipo de fabricante o procedencia u origen del auto, tiene que estar detallado, ¿no? Detallado para poder yo también solamente lo que está como inventario para Suzuki, como colateral, eso vaya al fondo y al pago. No puedo vender Renault, marca Renault, y depositar en el fondo de lo que he hecho para la compra a Suzuki, ¿no ve? Entonces, el fondo va a tener un mayor control de esa venta mientras más están identificados estos autos, tal como lo decía Danitza. Bien, en estos tres que hemos visto, el inventario está todavía en manos del prestatario o del prestamista, chicos, en estos tres. Derecho prendario flotante, derecho de garantía sobre bienes muebles, recibo de depósito. ¿En manos de quién, así lo ponemos en términos simples, está el inventario? ¿Del prestamista o del prestatario? A ver, creo que Rocío quería hablar, ¿no, Rocío? ¿Sí? En los tres casos está en manos del prestamista, del que realizó el préstamo. ¿Sí? ¿Será? A ver, ¿está en manos de él realmente? A ver, ¿qué me dicen, chicos? Está en manos del prestatario porque él todavía está conservando todos esos inventarios. Todavía no está en manos del prestamista. ¿Danisa? Sí, ¿Danisa? licenciada. Sí. Sí, está en manos del prestamista. ¿Por qué? En este caso, a ver, vamos de atrás para adelante. En el recibo de depósito, el prestatario conserva el inventario, ahí lo dice claramente, ¿no? Y solamente crea un fondo donde va a depositar los ingresos por la venta y con ese fondo le va a pagar al prestamista, ¿ya? El prestamista en este caso del recibo de depósito, ¿quién es? La compañía financiera, ¿no ve? ¿O no? La compañía financiera, porque se puede financiar el pago por estos autos a través de una compañía financiera. Entonces, crea un fondo para este prestamista. Entonces, el prestatario lo tiene, tal como lo indica Danitza. Pero a ver, iremos al otro, en derecho de garantía sobre bienes muebles. Como decía en este caso, bueno, uno de sus compañeros, ¿no? Aquí, ¿qué es lo único que tiene el prestamista? El título de los bienes, ¿no ve? El título de los bienes, ¿ya? Entonces, el prestatario tiene el derecho de retención sobre el inventario, o sea que tiene todavía derecho de el inventario. Aquí la única diferencia es que está en manos del prestatario, sin embargo, no lo puede vender a no ser que le dé permiso el prestamista, pero sigue en manos del prestatario, ¿ya? Por solo que va a tener que pedir permiso. Entonces, igual, está sobre el prestatario todavía lo tiene. Prestamista y prestatario a veces hay cuestión de confundirse, ¿no? Prestamista es el que presta dinero o financia con una garantía, en este caso el inventario. Y el prestatario es aquel que se presta, ¿ya? Y veamos en el derecho prendario flotante, ¿qué pasa? Aquí solamente pone como prenda el inventario. Le está diciendo, mi inventario, yo te lo pongo como garantía. Si no te puedo pagar el préstamo en dinero que me estás haciendo, sí te lo vas a llevar mi inventario. Sí, pero igual aquí es en general y todavía lo tiene, ¿no? Lo tiene el prestatario, ¿no? Solamente cuando le van a decomisar ese inventario, cuando le falle en los pagos. Me presto dinero, ¿sí? Me presto dinero, pongo de garantía mi inventario y después
Si no le pago, me va a decomisar. Me va a decomisar y va recién a ser de propiedad del prestamista. ¿Ya? Entonces, tal como lo dice Danitza, aquí en estos tres primeros, los inventarios están en manos, así en términos simples, del prestatario. Siguen del dueño del inventario como tal, que es la empresa, digamos, ¿no? Que se está financiando, prestatario. Pero hay dos casos donde está en manos de un tercero, no del prestatario, no del prestamista, sino de un tercero. Esos dos casos son el recibo, almacén terminal y el recibo de bienes en depósito. ¿Ya? Bien, recibo, almacén terminal. A ver, no sé si habrá en sala de espera. No tenemos. Ya. Recibo, almacén terminal. Aquí en el dibujito ustedes pueden ver un depósito, ¿no? Un galpón donde está almacenado. En el Alto vemos varios de estos galpones. Cerca de la terminal del Alto, por ejemplo, hay un galpón de almacenamiento que almacena esas maderas que ponen, a ver, unas cuadradas maderas, como estas de aquí del dibujito. Se llama pallet. Eso, gracias, señorita. Luz, la Luz, que tiene su negocio, que está al día con esos datos. Luz, ya que estás ahí, como esto, como en el dibujo, ¿no ve? Aquí abajo que estoy mostrando. Sí, se llaman los pallets. Pallets, muy bien, gracias. Estos pallets, tú que ya nos estás ayudando con esto, ¿para qué mayormente se usa, Luz, sabes? Varía. Varía, Pueden ¿no? traer electrodomésticos, también pueden traer papel. Bueno, al menos yo traigo papel y vienen pallets. Ya. Entonces, he visto yo este tipo de galpón ahí cerca, ¿no? Así con estas características. ¿Ya? Entonces, tiene mucha relación lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando dice recibo, almacén terminal, dice, un prestamista, dice, puede garantizar un préstamo con el recibo de un almacén terminal. ¿Ya? ¿En qué consiste este recibo? Dice, ¿no? Colocando los bienes en una bodega pública o terminal, ¿no? En otros países a esta bodega pública también lo llaman terminal, ¿ya? Entonces, una bodega pública. Esta bodega pública, vamos a imaginarnos que esto es un galpón, miren aquí su techo, aparentemente es un galpón así grande, ¿no? Como hay galpones, si han debido ver ustedes igual en el Alto donde venden plásticos, cerca de donde era la alcaldía que se ha quemado, por cerca de Crucevillacha, traen plásticos y tienen sus galpones, con todos los plásticos que traen, son galpones. ¿Ya? Entonces, así son grandes, así techados, galpones, ¿no? Entonces, eso es una bodega, ¿no? Para nosotros en términos de inventarios y manejo de inventarios, son bodegas públicas, ¿ya? ¿Qué dice la bodega? ¿Qué dice que se hace? La bodega o este galpón emite un recibo de almacén que contiene la lista de bienes específicos que se localizan en ella, ¿ya? Entonces, hace un recibo y ahí detalla, ¿no? Hay 5 lotes de tantos, cajas de tantos, ¿no? Entonces, y hace la lista de estos bienes que están en esa bodega mediante un recibo. Este recibo de almacén da al prestamista una garantía prendaria sobre los bienes contra los cuales puede hacerse un préstamo. ¿Ya? Con este arreglo, dice la bodega,
liberará el colateral al prestatario solo cuando lo autorice el prestamista. Ahora, la pregunta retomamos, ¿no? En este caso, el inventario, ¿en manos de quién está? ¿Del prestamista, del prestatario o de quién? De la bodega, o del De que la, administra la bodega. de la bodega, ¿no? ¿El Rocío? Sí, licenciada. Rocío como dice Rocío, hay un tercero aquí que entra, ¿no ve? El tercero es, como dice Rocío, pues del administrador de la bodega o del que tiene, pues, ¿no? Ese es su negocio, ¿no? Tiene varios galpones que alquila, porque los galpones se alquilan, ¿no? Todo lo que nosotros estamos dando de ejemplo, le estoy dando en el alto, es alquilado, ¿no? Por la empresa que trae varios productos. No creo que sean dueños, la verdad. O tal vez sí, pero en este caso, hay un administrador, hay uno que se dedica a alquilar este tipo de bodegas y va a emitir un recibo, ¿ya? Ahora, ¿está en manos del administrador? Sí, pero el derecho propietario del administrador de la bodega, ¿ya? Pero está, digamos, en el recibo, digamos. ¿Por qué? Dice, porque la bodega liberará el colateral, o sea, la garantía, o sea, el inventario al prestatario, solo cuando lo autorice el prestamista. Solo cuando lo autorice el prestamista. Entonces, mediante este recibo se hace el control bien detallado, pero aquí entran ya costos de almacenamiento, ¿no? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Por cuánto tiempo? Y demás. ¿Ya? Entonces, este y el que vamos a ver, ya entra en juego una tercera persona que tiene mayor control, no así la propiedad, por eso decimos, está en manos de quién, no hemos dicho quién es dueño, ¿no? Sino está en manos de un tercero que es la administradora de la bodega, que solamente va a liberar ese inventario cuando lo autorice el prestamista. ¿Ya? ¿Y qué es la garantía en sí? Aquí, el recibo. El recibo, la garantía del inventario está traducida en un documento que sería el recibo de almacén. Y por último, tenemos otro que también tiene parecido en el nombre, ¿no? Recibo de bienes en depósito. ¿Qué pasa en esto? Con esta modalidad. En un préstamo sobre un recibo de bienes en depósito, dice, los bienes comprometidos están en las instalaciones del prestatario. ¿Ya? A ver, están en las instalaciones del prestatario. Ya, de mi empresa. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ahorita vamos a ver. Con esta modalidad, una compañía de almacenaje independiente que opera un almacén del prestatario reserva un área designada en las instalaciones del prestatario para el inventario comprometido como colateral. Solo la compañía de almacenaje tiene acceso a esta área y se supone que mantiene un control estricto sobre ella. Los bienes que sirven como colateral están segregados del resto del inventario del prestatario. Ya, entonces aquí igual entra una compañía de almacenaje que se dedica a cobrar por por el mantenimiento, por el cuidado, por el control de ese inventario almacenado. ¿Cuál es la diferencia de este recibo de bienes en depósito respecto al anterior, recibo almacén terminal? ¿Cuál sería? ¿Dónde está la bodega o el área o el almacén físico de ese inventario? ¿Está ahí, como les he dicho, en la ceja, en el alto, en el cruce Viacha? ¿O dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Está Michael? ¿No está Michael?
¿Está Yamil? Yamil Quispe. Sí, licenciado. Yamil, aquí igual entra un almacén, ¿no ves, Yamil? En este recibo de bienes en depósito, pero este almacén, ¿dónde está ubicado? ¿O está igual, o es una bodega pública? Una bodega No, pública. su almacén privado, licenciado. Ya, pero ¿dónde está ubicado? Físicamente, geográficamente, el almacén. ¿Dónde está? Como aquí lo dice, está en las instalaciones del prestatario. ¿Ya? El prestatario es la empresa que se financia poniendo como garantía sus inventarios. Sin embargo, esto tiene que designar un área dentro de su empresa, pero la administración de ese almacén va a estar hecha por una compañía de almacenaje, un tercero, un externo, ¿ya? Y solo esa compañía tiene acceso a esta área. Y solo esa compañía va a tener un control estricto. Entonces, obviamente, lo que está como colateral tiene que estar separado del resto de los inventarios. ¿Ya? Entonces, a diferencia del anterior, igual aquí entra la compañía de almacenaje como un tercero en este tipo, en esta modalidad. Sin embargo, que no va a poner esa compañía de almacenaje su propio almacén físico, sino que tiene que el prestatario destinar un lugar para que se almacene. Entonces, si tiene que destinar, el costo puede ser más alto. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será más alto en costo de almacenamiento? Porque eso tengo que ver, ¿no? Para ver si voy por esta vía o por esta vía. ¿Cuál escojo? ¿Cuál será más alto mi costo de almacenamiento? ¿En recibo almacén terminal o recibo de bienes en depósito? ¿Cuál será más alto? Yo creo que el que tiene más costo puede ser el que es privado, porque tiene que tener el control. En cambio, uno público no tiene tanto control, solamente va a estar viendo si entran o salen. ¿Tú dices entonces bajo el recibo almacén terminal es más costoso? ¿O este? No, es más económico, diría. Yo diría el Ya. otro que es más costoso. Ahora sí. Ahora sí. Tú me dices que esto, recibo almacén terminal, ¿es más económico o más costoso? En el que estamos ahorita. Yo a mi parecer pienso que es más económico, porque en el otro, como tiene que ir a las instalaciones del prestatario y aparte tiene que hacer el control, debe ser más costoso, más con su personal de la compañía de almacenaje. Claro, pero Luz, en este caso de recibo almacén terminal, igual la compañía de almacenaje tiene que hacer ese control, ¿no? Porque va a liberar el colateral al prestatario, ¿no? Dice solo cuando el prestamista lo autorice, pero aquí está poniendo eh, el lugar también, ¿no? El galpón está poniendo la compañía de almacenaje. En cambio, en este otro, quien pone esa instalación es la empresa que se está prestando. Entonces, viéndolo de ese lado, Luz, la única diferencia de esto con el otro es que aquí la compañía de almacenaje va a poner el lugar donde se almacena, o sea, la bodega, el galpón, y va a hacer el control y va a hacer todo un detalle de lo que hay mediante el recibo de almacén. En cambio, igual aquí va a ser todo menos dar la instalación. Entonces, ¿cuál sería más caro? Entonces sería el de la terminal más costoso. Ya, podría ser, ¿no? Podría ser, depende, ¿no? Como sabemos decir en clases, depende. Depende mucho, porque tomando lo que tú me dijiste a un principio, Luz,
no estás de todo equivocada, porque tú me decías, ¿sabes? Tú me has dicho, tengo que mandar, para mí esto es más caro, decías tú, Luz, y no estás del todo equivocada. Entonces va a depender, ¿no? Tú me decías, ¿por qué es más caro? Porque va a tener que compañía de almacenaje mandar, ¿no ve? Tú me has dicho, mandar personal a las instalaciones para ir a hacer el control, ir a hacer el registro, ¿no ve? El control estricto. Entonces ahí también va a haber un costo. Entonces, ¿qué tengo que ver yo aquí? Va a depender mucho. Va a depender de cuánto te cobra la compañía de almacenaje por solo controlar. Por ahí más caro es controlar y más barato te sale este otro. Entonces yo tengo que evaluar financieramente esos mis costos. ¿Ya? Entonces no podemos decir cuál será más caro. Para mí este es más caro, para mí este. Para Luz es esto más barato porque según el criterio que hace, está bien su criterio. Tengo que mandar gente ahí. En cambio, en este recibo de almacén terminal, eh, la gente que controla está aquí adentro, en la bodega. En cambio, a los otros les tengo que pagar para que vayan al donde está el almacén como colateral, el inventario. Entonces, puede ser que por ese lado, este sea más económico. O puede ser que el costo de almacenamiento de todo este galpón sea tan caro, que eso lo maximiza este costo respecto a este, donde la instalación lo da el, el, el prestatario, la empresa. Pero, ¿quién tiene que ver aquí costos? ¿Quién tiene que ver costos? Ya que estamos hablando de costos, que es más caro, que es más esto, este tipo de garantía. ¿Quién tiene que ver los costos, chicos? ¿El prestamista, el prestatario o la compañía de almacenaje? ¿Quién tiene que ver por cuál de estos optar? En todo caso sería el prestatario. Muy bien, Luz. Luz, estás muy participativa, está muy bien. ¿Por qué el prestatario, Luz? ¿Por qué tiene que ver el prestatario? Porque ¿cuál le Porque conviene como más? es el A ver, dime. que se está prestando, él tiene que ver. Porque Tiene que, como es el que se está prestando, tiene que ver el- los costos. En eso, cambio, al prestamista no le no le interesa interesa. tanto eso, sino Ah, ya le está dando, digamos, y él ya tiene que ver. el prestamista solo tiene que ver la calidad, como hemos dicho, ¿no? De esos inventarios, si se pueden vender y todo. Pero lo que tiene que ver el prestatario, como indica Luz, es el costo de financiamiento. ¿Cuál sería mi costo de financiamiento, por ejemplo, en estos últimos? El costo de almacenamiento, ¿no ve? El costo de almacenamiento sería un costo de financiamiento, sí. Como en el caso de cuentas por cobrar, ¿recuerdan? En el de cuentas por cobrar, ¿cuál era el costo de financiamiento? Las comisiones, ¿no ve? El interés, es decir, la tasa de descuento. Esos son el costo financiero, lo que me cuesta financiar. En este caso, ¿qué me cuesta financiar? El costo de almacenamiento sería uno. Entonces, por eso le interesa, como dice Luz, al prestatario saber cuánto alcanza mi costo de financiamiento en cada uno de estos, para yo poder determinar por qué, cómo pongo mi inventario como colateral, bajo qué modalidad, diríamos. ¿Cuál me conviene más? Muy bien, chicos. Con esto habríamos terminado lo que es, déjame compartir. Habríamos terminado lo que es el tema de financiamiento a corto plazo. ¿Listo? Por ser hoy día vísperas ya de Navidad, Nochebuena, vamos a concluir ahí y no empezar otro tema. Tendríamos que empezar otro tema. Pero concluiremos ahí para poder alistarnos para la noche, ¿no? Cada uno tiene una fecha muy movida, ¿no? Seguro están en su trabajo, otros vendiendo o en su casa, ¿no? Entonces ahí vamos a dejar, pensaba comenzar otro tema, pero lo comenzaremos el 3 de enero
porque el 2 de enero tienen su examen. ¿Sí? Entonces ya entramos en receso, volvemos a vernos el 2 de enero, ya de manera presencial, y el 2 de enero, no se olviden, tienen su primer parcial, ¿ya? Como hemos estado de manera virtual, no he podido devolverles sus prácticas para ver en qué han fallado. Sin embargo, si han debido notar, les he mandado en el WhatsApp la práctica resuelta de estado de capital de trabajo, ¿sí? La solución. Entonces, lo propio voy a hacer con las otras prácticas, las de ciclo de conversión del efectivo, solucionado, y no sé qué otras practiquitas tenemos, ¿no? Las de razones, a ver, vamos a ver, voy a ver dónde han tenido más fallas en sus ejercicios y voy a hacer la retroalimentación igual de esas, ¿no? Donde se han fallado. Digamos, se han equivocado mucho en rotación de inventarios, en la fórmula. No creo que haya mucha equivocación en las prácticas de inventarios. ¿Por qué? Porque han trabajado con las fórmulas que tienen, con los parámetros. No hay mucho, pero voy a ver. Voy a ver cómo les ha ido y en donde hayan fallado más, les voy a hacer una retroalimentación solo en eso y les voy a mandar la solución o, bueno, el resultado de esas razones, igual mediante el WhatsApp, ¿no? Mediante un Word o PDF. Eso para que tengan cómo se resuelve. ¿Listo? En cuanto al cuestionario, ya les he devuelto a todos. Y lo demás les voy a mandar solucionarios, ¿no? Como les he mandado del estado de cambios de capital de trabajo. ¿Alguna consulta, chicos, para el examen que tenemos el 2 de enero? 2 de enero, ¿qué cae? ¿Viernes? Sí, licenciada, viernes. Ya, a no ser que declaren feriado como están declarando viernes 26, ¿no? Para nuestra suerte, porque nosotros tenemos una suerte para los exámenes. Hemos ido aplazando y aplazando el examen. Entonces vamos a estar atentos. Sin embargo, el viernes 2 de enero darían, 2 de enero 2026, darían su examen. Viernes, a ver, sí, viernes. Enero 2026, sí. ¿Listo? A ver, levanta la mano, Luz. Dime, Luz. Disculpe, licenciada, ¿hasta qué tema va a entrar el examen? Es desde el tema 1, finanzas y las empresas, hasta administración, hasta el tema, no sé qué tema es esta, que es capital de trabajo, administración financiera de capital de trabajo, pero hasta administración financiera efectivo y equivalentes, hasta ahí. Igual lo he descrito en el grupo, ¿no? Les he dicho. Otra vez, para hacerles recordar, les voy a mandar, ¿no? Entonces, entra desde el tema 1, finanzas y las empresas, hasta, específicamente, hasta administración financiera de efectivo e inversiones temporales. Hasta ahí. ¿Ya? De eso tienen, bueno, casi todo el material se ha pasado en PDF y lo que no tienen en PDF, pues lo hemos hecho en el curso y hemos desarrollado en el curso, ¿no? Entonces lo tienen que tener en sus apuntes. Pero es así. ¿Alguna duda más? Ninguna. Licenciada, Dime. disculpe, ¿va a mandar el documento de este tema recién que hemos avanzado? Sí, hoy día mismo las voy a mandar. Está bien, licenciada, gracias. Listo. Bueno, esto es recién para el segundo examen, ¿no? Pero les voy a mandar. Financiamiento a corto plazo, desde administración financiera de cuentas por cobrar hasta este tema de hoy, y lo que avancemos un poco más va a ser para el segundo parcial, ¿sí? Pero igual les voy a pasar este tema para que lo tengan. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? ¿Podemos A ver. llevar formularios? No. Para el tema, ningún formulario. Ningún formulario. Entonces, yo les voy a dar los parámetros para los cuales van a medir o interpretar, o tal vez no les voy a pedir interpretación,
pero en el caso de razones, sobre todo, donde sí necesitas un formulario, ¿no? No se permite. Entonces, necesito vayan viendo. Por eso hemos hecho, para cada razón, hemos dicho por qué se relaciona con esto, para poder para que se den cuenta que tienen que relacionar, no memorizarse, no la fórmula, sino, no, en esa razón de liquidez corriente tengo que relacionar, pues, si es corriente, el activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿sí? ¿No? Por eso hemos hecho ese ejercicio de qué relacionamos aquí, ¿no? Entonces, tienen que aprenderse nomás las formulitas. Está bien, licenciada, gracias. Ya, ¿algo más? Muy bien, chicos. Entonces, aquí concluimos. Les deseo a todos una feliz Nochebuena, que pasen al lado de su familia, de sus seres queridos, que es lo más importante en estas Navidades. Y bueno, como nos vamos a ver al año, también desearles que pasen y reciban un año próspero para ustedes, de éxitos para ustedes, en todo sentido, ¿no? En todo nivel. Y bueno, que Diosito siempre los bendiga, niñito traiga bendiciones el día de hoy para todos ustedes, ¿no? Y sus familias. Nos vemos al año, chicos, que la pasen bien. Feliz Ya. Navidad, licenciada. Nos vemos al año. Erika, feliz Ya, Navidad. ya, Hasta luego, licenciada. Feliz- Feliz Hasta luego. Navidad y Año Ya, Nuevo, gracias. licenciada. Hasta luego. Hasta luego, luego. licenciada. Felices Gracias. fiestas, licenciada. Gracias, Luz. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos al año. Chao, chao.